muchachos, ahorita estamos en la comunidad de Quichinche. Vinimos a ver un emprendimiento que han tenido en la comunidad. Como podemos ver, ahorita tenemos algunos puestitos. Vamos a ir a hacer algunas preguntas a las personas que están vendiendo y para que vengan, para que visiten a este emprendimiento de la comunidad. Muchachos, ahorita nos encontramos con don José Miguel. Bueno, aquí yo vendo desde Padre Chupa, sacamos según temporada. Ahorita estamos ahí acabando zanahoria blanca y ahorita ya estamos sembrando. Después esto sale, después de 3 meses para arriba salía 7 meses, 8 meses ya madura buena, de buenas esas gruesas. Estas delgadas son de 6 meses, de 3 meses medio. Estos son de 4 meses, 5 meses. Más gruesos. Sí, camote dulce. Camote saltan sacamos. ¿Cuál es camote? El camote recién se acabamos, ahora se ya tenía. se acabó. Sí, camote dulce, zanahoria blanca y uca. Miyuku también sabemos sacar. Habas también, habas de este tamaño sabemos sacar habas, ahorita ya acabamos ya. De este tamaño habas sabemos sacar habas de este tamaño, blancas son, habas blancas. ¿Gruesas? Sí, habas blancas gruesas, sí sabemos sacar ya, sino que ahorita ya se acabó. Y mashua para próstata. Ese es mashua. Este es mashua para próstata, tiene que, bien que para jugo, bien que mazamorra, bien que cualquier tipo puede cocinar esta también. Esto es mashua. Para la próstata. Para próstata. Ahora están comprando todo, mayor están comprando estos. Mezclado traigo con negro, con medio soco, amarillo. Casi 4 clases hay de esto también. De eso saco. Este para nuestro cuerpo, para nuestra vida es bueno. Esto para próstata. ¿Dulce? Medio dulce, pero tiene que poner rato de cocinar, tiene que poner panela. ¿Panela? Bien que lo que según que ustedes quieran, bien que con azúcar. Con panela es más. Parece la oca. Es cierto. Para panela son buenos. Y a veces saco también, como jicama también. Jicama también es bueno para nuestro cuerpo. ¿Y este qué es? Este porito es. ¿Purito? Sí, quiere ¿Purito probar. también vende? Sí, porito está viendo. El jugo de caña también saco, sino que esta temporada que no prueba así. No pasa nada no pasa. Contra COVID ha de ser. Sí. Salud. Sirva así. Sanito es. Puede tomar. Bueno, ya desde esta temporada mala, sí, me hice descuidar porque no podía sacar jugo y un poquito retirado gente. Vuelta está pidiendo quizás este verano que llega, ojalá que me pide, está pidiendo vuelta algo mío, pues toca sacar. ¿Y a cómo vende esto también? Este vale $1. $1. Este vale $2. Litro, $1. ¿Y cada qué día son la feria? Día miércoles y sábado estamos. Miércoles y sábado, ¿de qué hora a qué hora? Desde 7 de la mañana. ¿Desde las 7 de la mañana? Sí, desde 7 de la mañana hasta las 11:30, hasta 12 estamos más seguro. 11:30, 12. Ya. Pero más puede venir hasta las 11:30, tiene que estar aquí, porque aquí algunos irán hasta las 12. Ya. Muchísimas gracias ya. Vamos a seguir entrevistando a otras personitas que están aquí con sus productos. Ya para otro ratito igual venimos a ver miércoles o sábado, dice, ¿no? Para sábado más seguro va a traer cosas más, porque hay carro, porque media semana solo en carro de leche nomás salimos de ahí con pocas malitas, nos sacamos ya listo. Poco nomás sacamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Dios le pague a usted, compañero, ¿cómo se llama? Fernando Gramal. ¿Desde dónde? Muchas gracias, ya. Sí, Dios le pague, agradezco. Ya, nos vemos, ¿no? Yo soy de Quinchuquí. ¿Cómo se llama? Me llamo José. ¿José? Ajá. Chulisa Morel. ¿Y usted de dónde? De la comunidad de Cambugá. ¿Cambugá? Sí. ¿Y por dónde es eso? De aquí a una hora por la vía Subaneque. Pues,
a raíz de la pandemia tuve que buscar la vida por otros rumbos, ¿no? Ya que nuestro trabajo que era netamente basado a lo textil, pues se detuvo totalmente. Entonces con la anulación total del turismo, pues tuvimos que buscar otro tipo de alternativas. Así es que empecé con la venta de fundas plásticas y ciertos desechables, ¿no? Bueno, pues fui conociendo a la gente de aquí y pues adquirían las cositas que yo ofrecía, ¿no? Y bueno, hasta estas alturas sigo visitando porque tengo mis clientes que, aunque sea un hito me hacen gasto y pues lo veo como una fuente de trabajo y pues maravillado, ¿no? De esas cosas y de todas las cositas que aquí ofrecen, ¿no? Y la gente bondadosa que aquí sí también vienen a comprarnos por darle una mano también a la economía local. ¿Eso también se vende? No, esto llevo para mis cuyes. Ah, Esto ya vuelta engorda otro tipo de mercadería. Ajá, mercadería, claro. Comen esto y se ponen muy gorditos, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, pudimos entrevistar a algunas de las personas que querían salir en el video. Este emprendimiento ha sido de la comunidad. Como podemos ver, aquí tenemos personas que están vendiendo un poquito de queso, habas también, papita, papachola, papa única. Qué bien, qué bien. ¿Desde dónde? De Cambugán. De Cambugán. Ah, ya. Cero químicos. Cero químicos. Choclito. Ahí está choclito. Durazno. Miren, qué rico. Pan de casa. Perfecto. Bien rico. Si quieren venir a comer un pancito hecho en casa y colado de naranjilla. Y A veces hecho de morocho, colada morada. Ah, muy bien. Si quieren venir a comer todo lo que dije la seño, vénganse para acá. Yo vendo sábanas. ¿Sabanitas? Mantas, que se llaman Ah, ya. mantas, delantales, juego de sábanas. Delantales, juego de sábanas. Bolsos. No, son así, ¿no? Ah, ya. Ya terminó el día de venta de hoy, es sábado. Sí. Ah, qué bueno que le ha ido bien. Bueno, muchas gracias, señorito. Tenemos mango, piña, tomatito. Tenía Grande. unas guavas, pero ya no tengo. Sí. Yuca igual se trae, pero ya se acabó. Se vendió. Qué bien, qué bien. ¿De dónde es usted, señorito? De Inta. Ah, lejos. Sí, a 2 horas de aquí. A 2 horas, ¿no? Y Para 3 veces. ¿qué tiene ahí? Eso es hierba lisa. ¿Es de venta también? Sí. Panela. Sí, panela molida. Panela molida. Sí. Muchísimas gracias, ¿ya? Muchísimas gracias. Ya está yendo a llover, parece. Y es hora de cerrar los puestitos. Me dijeron que la feria es desde 7 de la mañana hasta las 11 o 12, dependiendo. Pero como podemos ver ahorita no hay mucha gente y el clima está un poquito frío, así que todos ya se están regresando a sus casitas. Si pueden, vengan, visiten aquí en el estadio de Quichinche. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Mm-hmm.